Sean bienvenidos nuevamente al canal, y en esta ocasión continuaremos con las clases de programación 2D TICS. Bien, vamos a continuar con la parte de Python, entonces ahora toca ver el control de flujo. El control de flujo se refiere mucho a aquellas instrucciones que nos permiten de alguna manera el visualizar o controlar cómo va la ejecución de nuestro programa. Principalmente se asocia a lo que son instrucciones selectivas como es el if, o instrucciones que tengan que ver con bloques de código. Nos vamos a concentrar principalmente en el if, entonces vamos con los condicionales. Entonces voy a colocar aquí condicional, y el primero que vamos a colocar es el condicional simple. Condicional simple o la instrucción if básicamente es, como su nombre lo dice, una instrucción que empieza con las palabras reservada if y luego un valor booleano. Este valor booleano puede ser directamente una variable, puede ser una comparación, puede ser cualquier cosa que puede ser interpretado como un booleano. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener simplemente un true, y un bloque de código en Python se comienza con 2 puntos, a diferencia de otros lenguajes donde tendríamos que utilizar una llave o tendríamos que utilizar un begin y un end. Aquí lo utilizamos con 2 puntos. Automáticamente vamos a ver que hay un sangrado dentro de nuestro código. Ese sangrado nos indica que ese es un bloque y todo lo que esté dentro de ese sangrado es lo que va a ejecutarse como verdadero. Voy a colocar aquí un print. Esta línea siempre será ejecutada. Cuando yo ya no quiero continuar con el flujo, simplemente borro los espacios o el tabulador y puedo comenzar. Algo que debo de aclarar: en Python se pueden usar espacios o tabulador para hacer el sangrado. El detalle es que si empiezan con espacios, tienen que seguir con espacios. Si empiezan con tabulador, siempre van a ocupar el tabulador. En el caso de Spider, automáticamente coloca los espacios. Genie generalmente también trae configuración a espacios o tabulador, pero ya ahí es opcional. En el caso de Jupyter, que es lo que estamos haciendo con el notebook, ya trae automáticamente sus espacios. Pero si ustedes escriben directamente o no tienen habilitado todo, puede llegar a tener una confusión. Más adelante haré un par de configuraciones para Genie para que se demuestre si están usando espacios o se están utilizando tabuladores. Entonces vamos a ejecutar este código. Vistalina siempre será ejecutada. Ese es el condicional simple. ¿Qué pasa cuando tengo un condicional que, por ejemplo, necesite es un optativo? Es decir, tenemos algo para cuando la comparación es correcta o el booleano es correcto, y algo para cuando es falso, es decir, el camino del else. En esta ocasión sí voy a hacer una comparación y decirle que C, bueno, vamos a ejecutarle directamente. Sí, vamos a colocar una comparación. Si 8 es menor, si 8 es menor que 10. Coloco mis 2 puntos que empieza un nuevo bloque de código. Print. (8) si es menor. Caso contrario, bajo un nivel en el sangrado y coloco else. En Python no se pueden hacer códigos en una sola línea escrita una tras otra. Se tiene que utilizar los sangrados forzosamente. Print. Esta línea no se ejecutará. 8 si es menor. Entonces ya ahí ya tenemos que podemos tener un else. Obviamente yo hice con números, pero lo puedo hacer con variables. Entonces puedo tener, por ejemplo, que la variable a va a ser igual a 8, la variable b va a ser igual a 10, y repito la misma comparación. Si a es menor que 10.
print A es menor, else. Ups, ahí yo traté de ejecutar y me salió un error porque no tengo la indentación correcta. Quiero que si se guarden que este error siempre va a suceder, que tengan problemas con sus tabuladores o que hayan confundido espacios con tabuladores. Print A no es menor. Ahora sí lo ejecuto y ya tenemos este ejemplo, obviamente también con variables. Ahora, yo hasta este momento he estado colocando, vamos a decirlo así, directamente las variables sobre el código, pero también podríamos tener una entrada desde el teclado. En este caso yo voy a utilizarlo, voy a decir que A va a ser igual a, quiero convertir a entero, input. Lo que coloquemos en input, dentro va a ser el mensaje que yo quiero que reciba el usuario. En este caso yo voy a colocar dame un número. Luego lo que tengamos en ese input lo voy a guardar dentro de la variable, perdón, lo voy a mandar directamente del constructor de enteros y después lo voy a guardar en la variable A. Esto podría ser equivalente a, por ejemplo, lo siguiente: B va a ser igual a esto, ahí lo guardo primero en B y luego en B voy a hacer la conversión. Quiero que conviertas a entero lo que ya tenías en B. Entonces estoy pidiendo dos números. Voy a colocar la comparación y la ejecuto. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí no voy a colocar A es igual a 10. De hecho, aquí tendría que haber colocado B. Ahora que lo checo, ejecuto esa parte. Y aquí voy a colocar también a B. Y ahora sí lo ejecuto. Dame un número, yo le doy el 50. Presiono Enter. Dame otro número, le doy el 10. A no es menor. ¿Sale? Entonces ya ahí tenemos. Tal vez debería de colocarlo en 2 puntos aquí, otros 2 puntos acá, un espacio, y cuando lo ejecute, ahora sí vamos a colocarle 50, vamos a colocarle ahora el 100, A es menor. Ahora ya no sé cuál es A, ya no sé cuál es B, voy a colocar que el primero es menor. Y aquí que el primero no es menor. Lo vuelvo a ejecutar. Coloco aquí 80. Y aquí coloco 600. Primero es menor. Ahí está. Ya tenemos un ejemplo un poco más complejo. Ya tenemos entrada desde el teclado. Vamos a continuar. ¿Qué pasa con la selección múltiple? Vamos a colocarlo esto como código Markdown. Colocar 2. Selección múltiple. O condicional compuesta. El detalle de Python es que no tiene una instrucción case o switch como si lo tienen otros lenguajes. Se tiene que hacer con if. Entonces, si yo, por ejemplo, le pido al usuario que me dé un número, dame un número entero, vamos a colocarla así, y yo quiero, por ejemplo, evaluar si fue la opción, si me dio un 1, me dio un 2, un 3, un 4, por ejemplo. Este código va a convertir los primeros 5 números a letra. Por ejemplo, yo tendría un if si A es igual que 1. Y si esto es correcto, entonces colocaría print 1.
Ahora, como yo estoy haciendo una selección múltiple, podría colocar el else, pero tendría que colocar los dos puntos y luego otro if. Esto no es recomendado porque nos está haciendo más grande el código. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Aunque esto es válido, lo que deberíamos de usar es la instrucción elif. A es igual a 2. Entonces ya imprimimos aquí 2. Seguimos con el siguiente valor de A. A es igual a 3 y le ponemos print 3. Vamos a repetir esto. 4 y 5. Vamos a darle un poco más de contexto a nuestro usuario, entonces vamos a colocar aquí un print. Bienvenido a este programa que convierte los primeros 5 números positivos a letra. Dame un número entero. ¿Y qué pasa si nos dan un número que no es del 1 al 5? Por ejemplo, que nos dieran un 6, un 7, un -1 o un -8. Bueno, en ese caso solo usamos un else y le podemos colocar print. No puedo procesar ese número. Entonces lo voy a ejecutar. Y en este programa que convierte los primeros 5 números positivos a letras. Entonces yo le doy el 1, me da el 1. Lo vuelvo a ejecutar. Ups, aquí yo tuve un error. Lo vuelvo a ejecutar. Entonces ahora le doy un 9. No puedo procesar ese número. Entonces así podemos realizar la selección múltiple. Aquí si no hay un switch como tal. ¿Sale? Obviamente también podemos hacer comparaciones anidadas. Aquí vamos a hacer algunos hacks o algunas equivalencias. Vamos a colocarlo aquí. Equivalencias entre condiciones y lógicos. Por ejemplo, una equivalencia, de hecho creo que no me vamos a ver una, entonces voy a dejar nada más como una equivalencia. Están faltando todos los acentos habidos y por haber. Pero bueno. Yo puedo tener la siguiente condición. Vamos a definir a la variable A, que va a ser igual a 10, la variable B, que va a ser igual a 20, la variable C, que es igual a 30, y la variable D, que va a ser igual a 40. Yo puedo tener un if con la siguiente estructura: A menor que B, and C menor que P. Ahora, esto así funciona, pero yo sugiero que cuando tenemos esto, sí colocarle un paréntesis a las comparaciones para que tenga un poco más de orden. Colocamos print se cumple. Si yo lo ejecuto, vamos a tener ese resultado. Bueno, este código es equivalente
Ah, caray, se me olvidó que era Markdown. Es equivalente a lo siguiente. Voy a volver a definir las variables. Si A es menor que B, entonces si C es menor que D. Print se cumple. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo puedo sustituir dos if anidados con sus comparaciones con un operador AND. Entonces podemos hacer esto o podemos hacer esto otro. También es válido realizar lo siguiente, otra equivalencia. Inicial. Voy a pegar el código. Ay, ahí me equivoqué. Una disculpa. Y puedo yo tener la respuesta R, que va a ser igual a A menor que B, AND C menor que D. Y entonces solamente voy a tener un if R, nuestro print. Entonces todas estas líneas son equivalentes. Aquí yo tengo una doble comparación que es equivalente a colocar dos if uno sobre el otro, que es equivalente a tener la operación fuera y colocar nada más la variable booleana dentro del if. Bien, hasta aquí le vamos a dejar. Simplemente es para que tengamos un poco más de contexto. Y sin más, por el momento, hasta luego.